Ok, ya. Ok, me dice si se puede observar. Sí, les... Ok. Sí se ve, como que Listo, vamos a dar inicio. Entonces, buenos días chicos, continuando con nuestra clase. Recuerden que la semana pasada, este sería parte 2 de la clase de la semana pasada, donde iniciamos con los compuestos oxigenados, los compuestos nitrogenados. Recordemos que estos compuestos son los que van a ver al menos uno o más hidrógenos dentro de una cadena principal. Ya vimos a los que eran las aminas, que eran los sustituyentes del amoníaco, que veíamos que era el amoníaco, que el cual podía tener sustituyentes hasta 3, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son las amidas. ¿Qué son las amidas? Las amidas nos dice que es un tipo de compuesto orgánico que se forman uniendo un ácido carboxílico más una amina. Entonces vamos a tener la unión de esto. Recordemos que los ácidos carboxílicos eran los que terminaban en noico, decíamos propanoico, butanoico, pentanoico, etcétera, que ya nosotros ya lo vimos. Ahora, esos ácidos carboxílicos se van a unir más una amida, perdón, una amina, que es lo que vimos la semana pasada, y van a crear lo que son las amidas. Ya. Entonces tenemos las propiedades, tenemos sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Dentro de sus propiedades físicas nos dice que estas son incoloras e inodoras, es decir, que no van a tener ni color ni aroma alguno. Nos dice que los miembros inferiores de las series son solubles en agua y en alcohol, y esta solubilidad va disminuyendo a medida que aumenta la masa molar. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros compuestos, o sea, que tienen los primeros compuestos dentro de la tabla, recordemos que esto se rige según la cantidad de carbonos que éste tenga, van a ser solubles, pero que a medida que aumente esa cantidad de carbonos dentro de lo que es su compuesto, esta va a disminuir. Nos dice que todas son sólidas, pero la primera amida, que es la forma de amida, es la única líquida, ¿verdad? Entonces tenemos que la primera, la que tiene un solo carbón, vamos a encontrarla en estado líquido, mientras que el resto va a estar en estado sólido. Son sólidas a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, excepto la formaldehída que es líquida y es más pequeña y es un poco más simple. Luego tenemos sus propiedades químicas, ¿verdad? Estas son menos básicas que las amidas, es decir, que son un poco más ácidas. El nombre de la amida proviene de la combinación amina más ácida, ¿verdad? Entonces, si las aminas son básicas, ¿verdad? Las amidas son un poco más ácidas. Entonces, ahí tenemos como que esas propiedades. En cuanto a sus usos, se los puede utilizar en diversas maneras, pero también la vamos a encontrar que forman parte de nuestra vida, nuestra parte biológica, ya que vamos a encontrarla dentro de las proteínas, dentro de los péptidos y algunas hormonas. Es decir, que también las encontramos dentro de nuestra biología, nuestra anatomía humana, ¿verdad? Dentro de nosotros vamos a encontrar a estos compuestos. Dice que también forman parte de las bases nitrogenadas del ADN y el ARN, las cuales contienen nuestra información genética. Entonces, las amidas también van a formar parte del ADN y el ARN. En cuanto a lo que es la industria, vemos que en la parte de las industrias tenemos a lo que es el nylon, que es una de las fibras sintéticas más utilizadas en todo el mundo y está formado por una cadena larga de amidas unidas a una después de la otra. Entonces, la encontramos dentro de este tipo de la industria textil. Y dentro de lo que es la industria farmacéutica, dice, todas las amidas se las utiliza mucho en la industria farmacéutica, ya que forman parte de medicamentos tales como la lidocaína. Entonces, ahí vemos que existe el uso tanto en las industrias textiles como en lo que es la farmacéutica
y también dentro de nuestra propia biología, para lo que son nuestras principales funciones. En cuanto a su clasificación, esta se va a clasificar dependiendo del ácido con que se combina, ¿verdad? El amoníaco, dice, con una amina primaria o con una amina secundaria, que puede ser, estas se pueden obtener 3 tipos de aminas diferentes. Tenemos el ácido carboxílico más el amoníaco, que puede ser una amina primaria o una amina secundaria, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es las aminas sustituidas y las amida disustituida. Ahora en lo que es la nomenclatura, decimos que las amidas se forman como derivado de los ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por amida, ¿verdad? Entonces, recuerden que así como las aminas, el nombre como tal del compuesto, así en general, lleva la S, aminas, amidas. Pero nombre ya del compuesto, ya la estructura, la parte química, se le quita la S y solamente queda la palabra amida, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos el primer ejemplo del etanamida o el acetamida, que vendría a ser el nombre comercial o nombre popular, y el etanamida, que vendría a ser el nombre químico, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos la parte que es etan porque tiene 2 carbonos, y el amida porque es el nombre del compuesto. Dice, si se trata de amidas sustituidas, hay que especificar los radicales unidos al nitrógeno anteponiendo la letra N. Es decir, que cuando vemos que la amida hay un sustituyente o 2 sustituyentes, así como vimos la semana pasada con las aminas, tenemos que colocar de dónde está saliendo. En este caso, está saliendo de lo que es el nitrógeno. Tenemos que colocar ese, el N-metil etanamida. Entonces, como el radical metil sale de lo que es la amida como tal y parte de lo que es el nitrógeno, se debe colocar la letra N porque es lo que me está indicando de dónde está saliendo. Ahora dice, se utiliza el sufijo carboxamida para el grupo CONH2 cuando el ácido de referencia se nombra utilizando el sufijo carboxílico, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el ejemplo del 1,2,4 butano tricarboxamida, ¿verdad? Cuando vemos que este compuesto está dentro de lo que es una cadena principal, ¿verdad? Vemos que tanto en los 2 extremos tenemos lo que es la amida, ¿verdad? Entonces ahí cambia un poquito, se le pone lo que es el sufijo carboxílico, ¿verdad? Entonces solamente le ponemos el carbox y ese ílico se lo reemplaza por la palabra amida, ¿verdad? Ahora dice, cuando la función amida no es principal, es decir, que el grupo CONH2 se nombra por el prefijo carbomoil y con un grupo CONH3 por el prefijo metilcarbomoil. Es decir, cuando lo encontramos que no siendo principal, sino como sustituyente, ¿verdad? Entonces, tenemos varias maneras de cómo lo podemos nombrar, ya sea si es dentro de una cadena principal o si lo encontramos ya en forma de sustituyente de una cadena principal. Entonces, ahora nos vamos, ahora sí, a la parte de la explicación como tal. Entonces, tenemos las amidas. Para eso tenemos que reconocer a una amida, ¿verdad? Entonces, para poder reconocer una amida, tenemos que ver que es el carbón unido a un oxígeno mediante doble enlace y un carbón, y el mismo carbón está unido a lo que es un amoníaco. Entonces, esta de aquí es una amida. Recordemos que el amoníaco, como tal, la fórmula es NH3. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí tiene NH2? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué aquí H2 y H3 si ambos son lo mismo? Amoníaco y amoníaco.
Solo que en uno tiene NH3 y en uno dice NH2. ¿Por qué? Son cadenas. ¿Ya? Porque se elimina o se le quita un hidrógeno, ¿para qué? Para que se pueda enlazar o encadenar a lo que es el carbono. Muy bien, listo, no nos olvidemos de eso. Y que también esta misma amida se la puede encontrar de esta manera, solamente indicando lo que son los elementos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que es el amida. Carbono, doble enlace unido al oxígeno y un enlace unido a lo que es el amoníaco. ¿Ya? Ahora sí vamos con lo que son los ejemplos. Entonces tenemos lo que es el más fácil de todo. Ya, ahí. Entonces, primero tenemos que identificar a la amida. Entonces ya sabemos que todo esto que está aquí es la amida. Ahora tenemos que identificar lo que es la cadena principal. ¿Tá? Y es de aquí para acá. ¿Tá? Entonces, esa cadena principal, entonces, esta vendría a ser la amida. Esto vendría a ser la amida. Y esta es la cadena principal. Ahora, esa cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? Un carbono. Un carbono, excelente. Entonces tiene solo un carbono. El tipo de enlace, ¿qué tipo de enlace tiene esa cadena principal? Un enlace. ¿Mande? Un enlace. Un enlace, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que si los compuestos que tenían un solo enlace, enlaces sencillos, pertenecían a los alcanos. Como tiene un solo carbón, vendría a ser de los alcanos, ¿verdad? Entonces sería metano. Pero como no estamos hablando de esto, le vamos a quitar este de aquí y le dejamos hasta ahí, metano. Entonces sería un metano. ¿Ya? Un metán y el nombre del compuesto amida. Un metán amida. ¿Ya? Entonces decimos ahí metán amida. Metán amida. ¿Ya? Entonces ese sería el nombre del compuesto, el metán amida. Vamos con el siguiente. Entonces el siguiente tenemos aquí. Tenemos H3. Ya. Asimismo, identificamos lo que es la amida y lo que es la cadena principal, que es de aquí para acá. Ya, entonces ahí esa cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? Mira. ¿Cuántos? Están No te escucho, Andy, estás dos ya. Entonces tenemos aquí hay uno y aquí hay dos. Muy bien. El tipo de enlace, ajá, ya le entendiste, es un etán. Excelente. y el resto sería una amida. Ajá, entonces sería, el nombre completo sería etán. Amida. Etanamida, excelente, muy bien. Ay, ay. Etanamida, muy bien. Listo, entonces ahí tenemos un etanamida. Vamos con otro. Recordar un poquito a estos compuestos. A ver,
Ya, a ver. Ahí, ¿cómo sería? Tenemos aquí la amida y esta es la cadena principal. Ahí, ¿cómo se llamaba este de aquí? ¿Hay quién se acuerda de ese? Recuerden que era el que... espérense. Sería ciclo Excel. No. Recuerda que este de aquí, como tal, mira los anillos. ¿Ya? Pues le digo, ¿quién se acuerda de este compuesto? Que estos tres anexos doble enlace, o esos dos, sería tres dobles enlaces, formaba lo que era esto, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este compuesto como tal? Benceno. Ajá, es un benceno, muy bien. Recuerden que esto de aquí es los compuestos aromáticos o derivados del benceno, pertenecen a este grupo. Entonces, como ya sabemos que el compuesto como tal es un benceno, entonces no va a ser benceno, entonces queda como benzamida. Es un benzamida. Entonces ahí tenemos lo que es un benzamida. Entonces, hasta ahí, ¿preguntas? O para continuar con un poquito más complejo el asunto. El fenol también cuenta como benceno. Pero recuerda que el fenol, ¿qué era? El benceno es cuando es una cadena principal. ¿Y el fenol qué sería? Es el mismo compuesto, pero ¿qué? Cuando está de qué? Cuando el benceno está como... Radical. Ah, exacto, cuando está como radical. Entonces, si no lo encontramos como cadena principal y esto mismo lo encontramos como radical, ahí pasa a ser un fenil. Fenil, ¿ya? Entonces, ahora sí pasamos a lo que es un poquito más complejo. Entonces, tenemos aquí CH3. Ya. Entonces, ahí tenemos. Primero, entonces, identificamos a lo que es la amida, ¿verdad? Sabemos que esto que está aquí es la amida, ¿verdad? Todo esto que está aquí. Entonces, esto es la amida. Ya. Luego tenemos que identificar la cadena principal. De aquí para acá. Uy, ya. De aquí para acá es cadena principal, ¿verdad? Ahora, esto que está aquí, ¿qué vendría a ser? Radical. Un radical, muy bien. Entonces, este es un radical de lo que es la amida. Entonces, vamos a identificar ahora, vamos con esta cadena principal, vamos a trabajar. Vemos que tiene 2 carbonos. Entonces, hasta ahí vendría a ser un etán, ¿verdad? Luego ya sabemos que esta es la amida. Ahora el radical, ¿cómo lo nombrábamos? Sería metil. Ya, metil, pero ¿de dónde está saliendo? De lo que es la N, ¿verdad? Está saliendo de lo que es N-metil. N-metil. Muy bien, este es un N-metil. Ahora sí, ya sabiendo cómo se llama cada cosa, partimos a darle lo que es el nombre. Como la nomenclatura es general para todos, recordemos que primero empezamos por los radicales. Entonces decimos N-metil. Metil etán amida. Ajá, N-metil etanamida. Muy bien. Es el N-metil etanamida.
amida. Muy bien, vamos con otro. Entonces, aquí tenemos CH3, CH, CH, ya, ahí. ¿Qué identificamos en esta estructura o en este ejercicio? A ver, ¿qué podemos identificar a simple vista? ¿Qué tenemos? Que en el radical se puede ver lo que es un cloro. Ajá, muy bien, tenemos aquí a un cloro como radical. ¿Y qué más? Que hay ¿Presencia de dobles qué? enlaces. Presencia de dobles enlaces, ¿verdad? Y recordemos que los dobles enlaces tenían una terminación que podría ser en o eno, ¿verdad? En este caso dejémosles con el en. Parece que se note. Ya. Eno, son los eno, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Vamos a contar lo que es cuántos carbonos tiene, se encuentra. Cuando veamos cuando está entre doble o triples enlaces, siempre le damos prioridad a esos dobles o triples enlaces. En este caso, la prioridad va a ser la amida. La amida es la que va a tener la prioridad. Entonces, se va a contar desde ahí. En este caso sería desde mi derecha hacia la izquierda. Entonces, tenemos que hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5 carbonos. ¿Cuál sería el prefijo para 5 carbonos? Ventana. Ajá, un pen. Muy bien. Ya está ahí, dejémoslo, ¿verdad? Ahora sí, entonces tenemos la amida que está aquí. Tenemos el radical que vendría a ser el cloro. Para los que todavía no identifican el símbolo del cloro. Tenemos los enos que serían los doble enlaces y el pent porque hay 5 carbonos en la cadena principal. Entonces comenzamos por el radical, que en este caso sería lo que es el cloro. Sería 2 cloro. Ya, como no hay más radicales, ahora sí al nombre, ¿verdad? Al nombre principal, que sería pent, porque hay 5 carbonos. Ahora va la ubicación de esos doble enlaces, que sería 2,3. Como son doble enlace, iría el prefijo. Eno. No, pero 2, se repite doble, 2. Dieno. Dieno, muy bien, excelente. Dieno y termina con la palabra amida. Dienoamida. Entonces, ahí sí me está el nombre completo. Tenemos 2-cloropent, 2,3 dienoamida. Ahí está, 2-cloropent, 2,3 dienoamida. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya, listo, vamos con el siguiente.
Ahí. Listo. Entonces tenemos ahí el siguiente compuesto que tenemos que darle nombre. Entonces primero identificamos a la amida. Sabemos que es esta que está aquí, ¿verdad? Cadena principal, que vendría a ser de aquí para acá, lo que tienen los carbonos. Y vemos que en este caso tenemos dos radicales que salen de lo que es la amida, ¿verdad? Tenemos un radical aquí y un radical acá. Vamos a empezar por los radicales. ¿Cómo se llamaría este primer radical? Metil. Ya, sería un N-metil. Ya. Acá, el de aquí, ¿cómo se llamaría? Sería fenol. Ya, pero es radical. N-fenol. No, Fenil. 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 N-fenil. N-fenil. Ok, entonces acá ya sabemos que esta es la amida. Y ahora sí vamos a contar lo que es esos carbones. Tenemos aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Todos son enlaces simples, así que entonces tenemos un prop. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que es el prefijo para 3. Propan. Ya. Ahora sí, vamos a armar todo esto y darle lo que es el nombre. Entonces comenzamos por los radicales. Tenemos fenil y metil por orden alfabético. ¿Cuál iría primero? N-fenil. Ya, entonces diría N-fenil, N-metil. ajá, N-metil, Propan. propan, muy bien, Amida. ajá, propan, amida, excelente. Listo, entonces tenemos N-fenil, N-metil, propan, amida. Entonces ahí está el nombre de ese compuesto que lo vemos y nosotros nos asustamos, pero ya haciéndolo parte por parte se nos hace un poco más sencillo. Pero si se dan cuenta que todo esto es gracias a qué? A que lo hemos estado viendo poco a poco. Empezamos desde lo más básico y hemos aumentado todo lo que son los diferentes tipos de compuestos con pequeñas dificultades y ahorita nos damos cuenta que todo cuenta porque tenemos que ver si la cadena principal pertenece a un alcano, alqueno o alquino, ¿verdad? Tenemos que ver aquí la parte de la amida, que es la unión del ácido carboxílico más las aminas, que es lo que vimos la semana pasada. Estamos viendo lo que son compuestos aromáticos derivados del benceno, seguimos viendo los radicales y son cosas que ya estamos uniendo todo en este momento, ¿va? Entonces, ahora sí vamos a lo contrario. Vamos a poner el nombre y ustedes intentan hacer la estructura o vamos haciendo lo que es la estructura, ¿ya? Entonces tenemos un 4 bromo, pen, 2 y amida. Ya. A ver, ahí vamos a intentar hacer ese. 4 bromo, pen, 2 y amida. A ver, ¿qué podemos ahí analizando el nombre darnos cuenta? A ver, ¿qué podemos darnos cuenta? Solamente viendo el nombre, así rapidito, así como hicimos en la parte de la estructura, analizando la estructura, podemos analizar el nombre. A ver. El bromo es el radical. Ya, entonces tenemos acá al radical que es el bromo, representado por Br. ¿Qué más?
A ver. La principal tiene 5 carbonos. Ajá, como dice aquí, pen se refiere a que esa cadena va a tener 5 carbonos. Bueno, ahí entienden que la C es de carbono. Ya, 5 carbonos. ¿Qué más? ¿De qué más nos damos cuenta? Ese IN, ¿a quién le pertenece? ¿Qué es ese IN? ¿Qué me indica ese IN? An, en, IN. Ahí para que. Un alquino triple enlace. Exacto, muy bien. Si se dan cuenta, recuerden el an de alcano, en de alqueno, in de alquino. Entonces, aquí me está diciendo que vamos a encontrar un triple enlace que sale del carbono número 2. Y obviamente nuestra estrella, la principal, es la amina, que es la que está, perdón, a la amida, que es la que estamos viendo nosotros, ¿ya? Entonces, ya sabiendo si es la información que nos da ¿cómo se llama? El mismo nombre, ya podemos ir armando lo que es la estructura. Entonces, decimos que tiene 5 carbonos. Ay, no, negro, yo quiero negro. Ya, entonces vamos con los 5 carbonos. Decimos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el quinto, hacemos lo que es la amida. Sabemos que tiene el doble enlace del oxígeno y tiene lo que es el amoníaco, que es NH2. ¿Va? Entonces, hasta ahí ya está con la amida. Ahora tenemos que numerarla para ir poniendo lo que son los sustituyentes y el triple enlace. Como sabemos, se nombra dónde sale la amida. Entonces, en este caso, diría de derecha a izquierda. Que la podemos poner acá en la parte principal, sí se la puede poner. Ya es cuestión de cómo nosotros lo queramos hacer. Entonces, tenemos 4 y 5. Entonces, ya está enumerada. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Ahora sí, vamos con los sustituyentes. Decimos que en el carbono 4, ¿qué va a salir? Un bromo. Ya. Y que en el carbono 2 va a salir el triple enlace. Entonces, vamos con el triple enlace. Pongámosle verde. Entonces, aquí le ponemos su triple enlace. Au, au. 1, 2 y 3. ¿Ya qué nos queda? A ver, ¿qué nos queda hacer? Ya para último, para terminar con eso. A ver. Colocar hidrógenos. Ajá, colocar los hidrógenos que le hacen falta. Entonces vamos a ir contando. Tenemos aquí en el carbono 1, tiene sus 4 hidrógenos. Nos pasamos al carbono 2. Carbono 2 tiene sus 4 hidrógenos. Pasamos al carbono 3, tiene sus 4 hidrógenos. Pasamos al carbono 4, ¿tiene sus 4 hidrógenos o le hace falta? Sus 4 hidrógenos. A ver, chicos, participen. ¿Qué pasa con Los el carbono? 4. Le falta uno. Le Sí, solo falta, le hace falta. ajá, le falta 1. Muy bien. ¿Y el carbono 5? Otro hidrógeno. 3. ¿Cuántos le? Ajá, le falta 3. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, ahí ya terminamos de hacer lo que es la estructura de ese compuesto, el 4-bromo-pen-2-inamida, ¿verdad? Entonces, siempre recordemos esto, que cada carbono puede tener hasta 4 hidrógenos, ¿ya? Entonces, sí, ya está completada lo que es nuestra estructura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me indican? Todo claro. Ya, entonces vamos a hacer el último, ¿ya? Así mismo les doy, vamos a dar el nombre, intentamos hacer la estructura. A ver.
Ya. Listo. A ver, vamos, analicemos. Dice NN-dietil-but-3 en amida. A ver, ¿qué podemos ver? Tiene dos radicales etil. Ya, muy bien. Tenemos aquí que hay dos radicales, ¿verdad? Entonces, hay dos que son los radicales etil. Ya, pero esos radicales, ¿de dónde sale? ¿De la cadena principal o de la amida? A ver. ¿De dónde está saliendo? ¿De la cadena principal de los carbonos o ya sale de lo que es la amida? ¿De dónde están saliendo esos radicales? De la amida. De la amida, ¿verdad? ¿Sí ven por qué es importante poner el NN? Porque si yo pongo dietil-bun-3 en amida, ¿qué es lo que yo interpreto? Que va a estar, esos radicales salen de la cadena principal de donde están los carbonos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le pone el NN indicando que está saliendo del nitrógeno. Porque quizás nosotros en la parte donde está la estructura y tenemos que dar el nombre, como que digamos, bueno, pero ¿para qué le pongo el N? Pero si solamente nos dan el nombre, tenemos, ya ahí ya específica, nosotros digo, está saliendo de lo que es el átomo del nitrógeno, no del átomo del carbono. Entonces, por eso es muy importante indicar de dónde está saliendo. Acá, el en, ¿qué significaba ese en? Tienen doble enlace en el carbono 3. Ajá, Sí, muy bien, llevaba dos que hay líneas. un doble enlace en el carbono 3 y la amida que ya sabemos cuál es su estructura. Entonces, vamos. Perdón, me faltaba uno, el but. ¿Qué era el but? ¿Cuántos carbonos? 4. 4 carbonos. Y es Excelente. la Ahora principal. sí. Ajá, es la principal. Muy bien. Entonces, vamos haciendo los 4 carbonos. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Ya, entonces aquí vamos a hacerlo al revés. Entonces vamos a poner la amida de este lado. Entonces hacemos así. Y lo que es por eso un ratito, necesito espacio. Ya. Ajá. Ya, ahí sí. La amida acá. Y lo que es NH2. Ahí dejémosle. Y con eso trabajemos en ese lienzo. Entonces partamos. Tenemos dietil, NN-dietil. Es decir, que tenemos que acá hacer lo que son los sustituyentes en la parte de lo que es el amoníaco. Entonces borramos y dejamos al nitrógeno solito y hacemos los sustituyentes. Nos dice que tiene dos sustituyentes, que es el etil, que ya sabemos cómo se hace. Se hace CH2, Licenciada, CH3. ahí serían Dígame. como 5 hidrógenos, ¿verdad? Con CH, carbono, ¿verdad? No, no te entiendo. Sí, serían, así como está bueno, CH3, CH2 serían como 5 hidrógenos, ¿no? ¿Está bien? Solamente tiene un hidrógeno el No, amoníaco. me refiero a como usted está poniendo ahí, la estructura Claro, CH2. tiene 5 hidrógenos. Está Sí. bien, entonces, gracias, licenciada. Ajá, Eso quería ya. saber. Ok, entonces ahí ya hicimos los radicales etil. Ahora nos vamos con lo que es la enumeración, ¿verdad? Y la numeración, como dijimos, se hace donde está cerca la amida. En este caso partimos de izquierda a derecha. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el carbono 3 me dice que está ese doble enlace. Entonces, en el carbono 3 le hacemos el doble enlace. Y ahora sí, creo que ya no tenemos nada más que hacer. ¿Qué nos falta para terminar? Poner los hidrógenos. Ponerle los hidrógenos. Entonces, vamos poniendo los hidrógenos. Carbono 1, completado sus 4 hidrógenos. Carbono número 2, ¿qué le hace falta? Un hidrógeno. Dos, 1. no, son 4.
2. Le hace falta 2. Ay, caramba. Claro, no. Le hace falta 2, ¿verdad? Porque tenemos 2 más 1, 3. Y el que está anterior, 4. Carbono 3. ¿Le hace 1. falta? 1. ¿Seguro? Sí, Ajá, muy bien. Le hace falta 1. Excelente. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 2, 4. Acá en el carbono 4. 2. 2. Muy bien. Y terminamos con CH2. Ok, y ahí está el compuesto NN-dietil-but-3 en amid. ¿Está? Sencillo, facilito, ¿verdad? Re fácil esto, muy fácil. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Es estos conceptos, estas cositas que nosotros ya hemos visto, como en el caso de los prefijos y sufijos, que es dependiendo de la cantidad de carbonos, los enlaces an, en, in o el ano, eno, ino. Recordar un poquito cuáles son radicales, cuándo no son radicales y analizar ya sea la estructura o ya sea el nombre, chicos. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Me indican? Sí, está ¿Tenemos todo preguntas? claro. Ya, ok, déjenme subir esto y ya les... Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad o la tarea para esta semana? Recordemos, si ingresan a plataforma van a encontrar que dice semana 2 y 3. ¿Por qué? Porque esto es a continuación de lo que ya estábamos viendo la semana pasada. Entonces bajamos y encontramos la tarea de la semana 2 y abajo encontramos la tarea de la semana 3. ¿Cuál va a ser la tarea de la semana 3? Es realizar la estructura de los siguientes amidas. Tenemos el metanamida, que ya lo hicimos. El butanamida, que también está súper fácil. NN-dimetil etanamida, el benzanamida, el propanoamida y el N-metildietanamida. Está súper sencillo lo que son las nomenclaturas. No está complicado. Por ahí creo que tiene de un en y de ahí el resto está súper sencillo. No está nada complicado y solamente son 6 estructuras que tienen que realizar, de las cuales 3 ya están, 3 o 4 ya las hicimos ahorita en clases. Ya, entonces eso sería todo por esta semana, chicos. Me ayudan con la camarita, por favor, para tomar el capture de pantalla y con eso finalizar.